huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé al sagrado nombre de nuestro Adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios y óigalo el Averno, lleno de pavor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar del triunfo todos repetir. Preso honor y gloria, dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su rey. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Muy buenas noches, mis queridos, amados hermanos. El estudio que les invito en esta noche lo he titulado ¿Cómo agradar a Dios en este nuevo año? El texto bíblico se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 11, el cual ha sido leído por nuestra hermana Mónica. ¿Cómo se puede agradar a Dios en este nuevo año que comienza? ¿Qué características deben encontrarse en mi vida para tener
la certeza de que estoy agradando al Señor. Esta es una pregunta que todo cristiano sincero debe hacerse en algún momento de su vida. Es muy fácil pensar que seguir los pasos comunes que todos los cristianos siguen, como bautizarse, congregarse, llevar los cursos de discipulado dominical, servir en algún ministerio, etc., son suficientes para considerar mi vida agradable. Pero quiero decirle que esto no es verdad. Aunque todos los puntos que son importantes, y es lo que se espera que todo cristiano debe hacer, lo que buscamos aquí no es asegurarnos el agrado o buen testimonio delante de los hombres, sino de Dios mismo. Tenemos que tener claro que el Señor dice en Apocalipsis 2:23, escudriña la mente y el corazón. Por lo tanto, el hecho de agradar al Señor tiene que pasar necesariamente por un asunto del corazón, las motivaciones, la vida interior, más que por los aspectos externos de una vida cristiana, la cual puede ser muy aceptable ante los demás, sin embargo, completamente desagradable ante los ojos de Dios. Recordemos los casos de los fariseos, aceptables y respetables ante los hombres. Sin embargo, el Señor Jesús no duró en llamarlos sepulcros blanqueados. Mateo 23:27. Estudiando la palabra de Dios, puedo ver algunos versículos que nos dan luz sobre las cualidades, pasos y rasgos de carácter que debe tener todo hijo o hija de Dios que quiera agradarle. ¿Quiere el Señor ayudarnos a tomar su palabra y obedecerle? Entonces, empecemos el estudio con una oración. Señor, en esta noche queremos alabarte, glorificarte, darte la honra y la gloria, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabo en este día, Señor, por el privilegio y el gozo de poder compartir esta palabra con mis hermanos, que sea de edificación para nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Voy a indicarles algunas cosas muy importantes. Lo primero es que agradamos a Dios cuando no vivimos en la carne. Romanos 7:8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando un creyente, cuando un cristiano vive en su carne, no agrada a Dios. Pero hemos de precisar qué significa vivir en la carne. Escucha bien, significa seguir viviendo en los designios, deseos, anhelos y motivaciones egoístas de la naturaleza humana, caída sin redimir. Al llegar a ser hijo de Dios, mi vida ahora tiene un nuevo amo, un nuevo Señor y una nueva naturaleza, la espiritual. Eso implica nuevos anhelos, motivaciones, deseos y capacidades para ir en pos de conocer y obedecer al Señor por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, la desobediencia del cristiano le hace regresar al estado de donde el Señor lo sacó, contristando al Espíritu Santo y caminando en orgullo, al rechazar el señorío de Cristo en su vida. Escucha bien, no agradamos a Dios cuando vivimos en nuestra carne, cuando nuestro mayor anhelo y deseo no es Dios mismo. Esto es pecado y un estilo de vida carnal es muy peligroso. Es señal de que muy probablemente esa persona no conoció realmente al Señor, es decir, su salvación no es genuina. En segundo lugar, otra manera de agradar a Dios es cuando no vamos tras la aprobación de los hombres. Pablo nos dice en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es un asunto del corazón. Agradamos a Dios cuando la motivación de nuestro corazón no es principalmente obtener el aplauso de los hombres, ni su opinión favorable, sino la del Señor
en primer lugar. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en 1 Samuel 2:30 que nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. En 2 de Crónicas 16:9. Podemos engañar a los hombres. Nuestras palabras pueden decir que nuestra prioridad es Dios, pero el Señor no lo podemos engañar. Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Él conoce las intenciones más profundas de nuestro ser y le somos agradables cuando buscamos de todo corazón serle agradables a Él en primer lugar. Y esto nos puede llevar en algunas ocasiones a hacer cosas que serían consideradas como locas, incorrectas o absurdas a los ojos de los hombres. En tercer lugar, agradamos a Dios cuando somos fieles en predicar el Evangelio. Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 2 al 4, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo dice algo sorprendente al escribir a los tesalonicenses. Habían anunciado el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Lo que predicaban estaba limpio de impureza doctrinal y de impureza moral, quiere decir, proclamaban lo correcto y eran personas íntegras para proclamarlo. Dios los había aprobado y les había confiado la predicación del Evangelio. Los dos puntos anteriores eran la demostración, la evidencia de este hecho. La motivación de Pablo y su equipo era agradar a Dios, quien prueba los corazones de sus siervos. Lo pueden ver, lo que Pablo dice no está en orden cronológico, pero sí lo podemos ordenar, sería así. En primer lugar, Dios los había aprobado y confiado el Evangelio para su predicación. Luego la motivación de ellos era agradar a Dios. Entonces el Señor, quien prueba los corazones, permite situaciones como las que vivieron para que se muestre lo que realmente había en sus corazones. Ellos fueron siervos infieles al permanecer predicando el Evangelio aún en medio de oposición, y no alteraron el mensaje, ni fueron recipientes indignos de tal precioso mensaje. Esto validaba el hecho de que habían sido escogidos por Dios como instrumento. En cuarto lugar, agradamos a Dios cuando vivimos en santidad o pureza. La palabra nos dice en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 1 al 3, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, como conviene conducir y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, es su santificación, que se aparten de fornicación. Si bien es cierto que agradar a Dios tiene mucho que ver con las intenciones y motivaciones de nuestro corazón, también es cierto que está directamente relacionado, o mejor dicho, es la causa primera que define cuál es nuestro estilo de vida. No puedo decir que mi corazón agrada a Dios si mi estilo de vida desobedece los mandatos del Señor. El corazón y las palabras son engañosas. Mis hechos deben validar y evidenciar la naturaleza y condición de mi fe. En este caso, Pablo nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Es claro que agrada a Dios es la obediencia a su voluntad. Y el Señor Jesús es nuestro ejemplo perfecto. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que debemos vivir en pureza en todo ámbito de nuestra vida. Debemos apartarnos de toda inmoralidad
y abundar más y más en un estilo de vida consciente y determinado a hacer la voluntad de Dios y agradarle. El Señor no tiene por qué mostrarnos nada más acerca de su voluntad para nosotros, mientras no obedezcamos este aspecto claro de su voluntad. En quinto lugar, agradamos a Dios cuando nos enfocamos en Él. La palabra nos dice, según de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El apóstol Pablo está dándole las últimas indicaciones a su joven discípulo Timoteo y le dice que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él sabe lo duro que es el caminar en la vida cristiana y la vida en el ministerio y lo que le espera a Timoteo. No será fácil, así que Pablo no escatima en darle ilustraciones e imágenes que le ayuden a entender qué tan preparado debe estar para afrontar con éxito los retos que le esperan por delante. Para ello usa la metáfora del soldado, del atleta y del labrador, cada uno en un ámbito diferente. Tienen tremendas lecciones que darnos para la vida cristiana. Pero lo que aquí quiero resaltar es la metáfora del soldado. Así como uno que practica la vida militar no puede enredarse en la vida civil normal porque tiene una jerarquía que obedecer y una misión que cumplir. Así el creyente no puede enredarse en pecados e inmadureces, entretenerse y perder el tiempo porque debe agradar a su comandante, a su superior, quien le ha encargado una misión, el Señor Jesucristo. Agradamos a Dios cuando perseveramos en la fe. La palabra nos dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El Señor nos ha llamado no solo a tener fe, sino a perseverar en ella. No estamos llamados a una carrera de corto alcance, sino a una de largo aliento. La fe es el medio por el cual recibimos la salvación y la vida eterna. Y esto no es algo temporal ni superficial. Es la confianza que hemos depositado en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, a quien, aunque no hemos visto, le amamos con amor inalterable por lo que hizo por nosotros. Nos amó aún en medio de nuestro pecado y nos lavó con su sangre en nuestras maldades. Nos ha dado paz con Dios y hemos sido hechos sus hijos. Dado que la verdadera fe, la que produce la salvación, está basada en un fundamento tan glorioso y seguro como la obra redentora del Señor Jesucristo, la Biblia puede declarar categóricamente que la fe en Cristo es la que vence al mundo. Esto lo leemos en 1 de Juan 5:4. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta fe no se puede desvanecer porque la obra de Cristo es eterna y perfecta. Cristo dijo que aquellos que creían en Él no perecerían jamás, ni nadie los arrebatará de su mano. Juan 10:28 y 29. Entonces somos llamados a perseverar en esa fe poderosa. Un creyente verdadero permanecerá en esa fe por el poder de Dios. En séptimo lugar, agradamos a Dios cuando tenemos fe en el Señor y su palabra. La palabra nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La ecuación es simple, sin embargo es complicada de poner en práctica. No es posible agradar a Dios si no tenemos fe. Es necesario, dice el autor de los Hebreos, que el que se acerca a Dios crea primero que existe un Dios. El asunto parece obvio, pero no queda allí. No solo debe creer en la existencia de Dios, sino que debe saber que Dios se ha revelado a sí mismo, su carácter y pensamientos en su palabra. No nos acercamos a una fuerza, a una nube o a un ente distante y poderoso que solo cumple nuestros deseos. Dios no es un amuleto, no es un salvavidas, es una persona con inteligencia, sentimientos, carácter y voluntad. Nos acercamos a una relación personal con Dios y eso es lo que el autor de los Hebreos está explicando aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios,
Pero ¿en qué consiste esa fe? Consiste en conocer a Dios y la revelación que ha hecho de sí mismo en su palabra. Dicho conocimiento de Dios es crucial. No podemos entenderlo nosotros mismos, ni nada de lo que nos rodea hasta que no empecemos con la pregunta primera y sustancial: ¿quién es Dios y cuál es su voluntad? Esas preguntas nos llevarán a conocer a Dios, su santidad, su reacción ante el pecado y la provisión que ha hecho para nosotros en su Hijo Jesús, lo cual también es la mayor muestra de su justicia perfecta y su amor incondicional. Y sobre esa base, si la creemos, podemos empezar a construir. Y esta es la verdadera fe. En octavo lugar, agradamos a Dios cuando tenemos temor de Dios y oramos justamente. Hechos 10, 34, 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El apóstol Pedro está a punto de predicar el evangelio a Cornelio, el centurión romano, y a sus familiares, cuando hace esta declaración: el Señor se agrada de cualquiera que le teme y obedece sus mandatos. El mismo Señor nos dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2. El temor de Dios no solo es el principio de la sabiduría, Proverbios 1, 7, sino que también es una cualidad de todo creyente verdadero. Es el respeto y la reverencia que debemos de tener ante la voluntad de Dios como superior y mejor que la nuestra. Es decir, podemos ir en contra de lo que nosotros queremos, pero jamás deberíamos ir en contra de lo que quiere Dios. Esa disposición de corazón es la que agrada a Dios, pues producirá invariablemente frutos de justicia, obras de obediencia a Dios que le agraden. Una vida de desobediencia a Dios es una muestra de falta de temor de Dios. En conclusión, es posible agradar a Dios, pero debemos mirarnos en el espejo de su palabra y preguntarnos honestamente: ¿estoy aplicando mi vida a los mandamientos del Señor? ¿Estoy siendo agradable a Él? Si no es así, debo actuar. Es mi responsabilidad caminar en santidad y algún día daré cuentas a Dios por ello. Por lo tanto, debo buscar fervientemente ser agradable a Dios. Hoy es el día para actuar. Es el año para que todo cuanto hagamos sea agradable a Dios. Estos 8 pasos que tenemos que revisar y obedecer. La obediencia, escucha bien, trae bendición. Y más allá de eso, el saber que nuestra vida agrada a Dios debe ser motivación suficiente para dar nuestro mejor esfuerzo. Algún día allá en el cielo sabremos qué tanto nos esforzamos. Entonces, mis hermanos, que cada día de este nuevo año que comienza 2021, todo cuanto hagamos, todo cuanto realicemos, todo cuanto pensemos, decidamos y actuemos, todo sea y tenga como propósito único agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en esta noche te alabo por esta palabra que nos ha edificado, que nos ha recordado que tú eres nuestro Dios grande, poderoso y eterno, el que nos trajo de las tinieblas a la luz, el que dio a su Hijo para que muriera en una cruz por nuestros pecados, el Dios que nos amó primero, el Dios que nos cuida, que nos protege, Señor, frente a la situación que está viviendo la humanidad, que está viviendo Colombia, que está viviendo el mundo, que estamos viviendo Barranquilla, Señor. Es tu misericordia y es tu amor, Padre, es tu gracia la que nos guarda y la nos protege, Señor. Padre, protege la vida de cada uno de mis hermanos. Protégelo, Señor, de este virus, Señor, que ha hecho tanto daño en la humanidad, Señor. A tu nombre y solo a tu nombre sea la gloria y la honra por siempre. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.